Queremos determinar el derivado de la función dada f de x igual 2x cuadrado e a la potencia de 5x. Por lo tanto necesitamos reconocer aquí que tenemos un producto de dos funciones. La primera función dejaremos igual a 2x cuadrados, y la segunda función seremos al poder de 5x. Así que dejaremos f igual 2x cuadrados y luego dejamos g igual e a la potencia de 5x. Y ahora estableceremos la regla del producto dada aquí. Así que f' de x será igual a fxg' más gxf'. O la primera función 2x cuadrados x la derivada de e al poder de 5x más la segunda función e al 5xx el derivado de la primera función 2x cuadrados. Aviso, como no determiné todos los derivados aún. Acabo de configurar esto. Así que ahora volveremos y determinar este derivado aquí y este derivado aquí. Bien, para el derivado de e al poder de 5x esta es una función compuesta. Así que dejaremos u igual 5x. Y el derivado de e a la u va a ser e para el u x u'. Así tenemos x e al 5x u', que es 5. Más e al poder de 5xx el derivado de 2x cuadrados, que sería 4x. Vamos adelante y determine estos productos. Aquí tenemos 10x cuadrados o a los 5x. Además, tendremos 4xx para los 5x. En estos tipos de problemas verá normalmente el derivado final en forma factorizada. Así que el mayor factor común tendría un factor de 2. El factor de x, y un factor de e al poder de 5x. Así que factoramos 2x e al 5x. Veamos lo que queda. Tenemos un factor de 5x a la izquierda aquí y tendríamos un factor de 2 aquí. Así que, al aplicar la regla del producto como esto, pienso que es útil mostrar este paso aquí, y luego determinar los derivados en el próximo paso. Echemos un vistazo a un ejemplo que involucra la función de exponenciales y la regla del cociente en el siguiente video.